al Ministerio Comunidad Amanecer. Y feliz domingo. Estamos en una serie que se llama Buenísimas Noticias. Y hoy vamos a iniciar con el capítulo 7, la primera parte de Vida Victoriosa. La Biblia dice que el diablo fue vencido en la cruz. Sin embargo, eso no es exactamente toda la verdad. El diablo no fue vencido en la cruz. El diablo fue vencido en la resurrección. Vemos que en la cruz, Cristo dijo lo siguiente: consumado es, y luego expiró. A lo que Jesús se referiría es la obra de cumplir la ley y lograr la condición y el estatus de obediencia perfecta que nadie pudo llegar a tener. No se refería a la derrota total del diablo. Eso estaba por suceder, pero dependía realmente de otro acontecimiento, la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15, 12 al 14. Primero vamos a desmenuzar un poco lo que Jesús logró cuando dijo consumado es, antes de que analicemos el tema de la resurrección con más detalle. Jesús cumplió con todo lo que el hombre nunca pudo hacer. Al cumplir la ley de Moisés, venció al pecado en la carne. Lo anuncia, o más bien lo profetiza Juan el Bautista, cuando se encuentra con Jesús al inicio de su ministerio de 3 años en su bautismo en agua. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Veamos otro ejemplo escrito probablemente por el apóstol Pablo, según el libro a los Hebreos, que nos aclaran mucha información adicional. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:23, segunda parte del versículo. Esto en verdad sí es una noticia para celebrar. Sí es una noticia. Primero, Juan el Bautista profetizó lo que estaba por acontecer, pero luego Pablo relató el resultado de la obra completa. Cristo quitó el pecado de separación. Muchos predicadores declaran esta verdad, pero la acondicionan a la actitud del creyente. No puede haber algo más lejano de la verdad. Es por fe. Si lo crees, lo puedes recibir. Y aunque no lo creas, no deja de ser verdad. De igual forma, hay mucha gente que no cree en Dios, pero ¿acaso Él no existe? Por eso, nuestro Salvador no se detiene allí. Hemos visto como primer regalo que rescató nuestra dignidad porque el pecado ya no nos condena. También nos regaló la sanidad con su herida. Recordemos otro momento al final de su ministerio con sus famosas palabras en la cruz, dándonos un tercer regalo divino. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 34. Jesús nos perdona en nuestra condición humana, aun cuando lo estamos crucificando, y por ende nos regala no solo el perdón, sino también la capacidad de perdonar, por lo cual no tenemos excusa de guardar rencor.
Al hacer esto, nos puede transferir a nosotros este atributo suyo por medio de su sacrificio. Esto realmente es increíble. He escuchado a personas decir, es que no puedo perdonarle esto nunca. Nosotros no solo podemos perdonar, sino que debemos y tenemos que perdonar. No solo nos dio el ejemplo nuestro Señor, sino que nos dio la capacidad al transferirnos su naturaleza y al darnos este mandato. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Pero solo un mandamiento no es suficiente. Recordemos el problema de la ley de nuevo por un momento. Órdenes y mandamientos no se pueden cumplir si no hay un cambio en la naturaleza. La carne es carne, pero el espíritu es espíritu. Tiene que haber un cambio radical y eso solo es posible a través de un empoderamiento que se logra creyendo en el grandioso y maravilloso intercambio que tuvo lugar entre Jesucristo y cada uno de nosotros. Nuestro Padre hizo un pacto con nuestro Señor, precisamente con ese fin en mente. De hecho, se pusieron de acuerdo los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en crear templos nuevos para depositar el amor de Dios. Veamos esta cita de Romanos. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos oraciones como las siguientes. Eso no lo puedo perdonar o pasar por alto, y esta vez no le doy otra oportunidad de disculparse, y un sinfín de expresiones similares. Pero la verdad del asunto es que la naturaleza divina fue derramada en nuestro corazón. La escritura misma dice en cuanto a Cristo que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y en cuanto a nosotros, dice lo siguiente. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo, perdón, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Romanos 8:11. Pero recuerde que Dios es tres personas. Veamos lo que dice Jesús contestando la siguiente pregunta de su discípulo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:22-23. Por lo tanto, ya no hay excusas de no manifestar la naturaleza nueva y divina en nuestro trato con los demás. A través del Espíritu Santo estamos en contacto directo con la Divina Trinidad. Si decidimos no perdonar, realmente lo que estamos diciendo es, no me da la gana perdonar, tolerar, disculpar y justificar a alguien. Y esa es la actitud que va en contra de Dios y sus hijos. La obra redentora de Jesús está completa. Él no quiso dejar nada por fuera. Hemos visto que nuestro Salvador se encargó de rescatar nuestra relación con Dios porque quitó el pecado.
restauró nuestra dignidad porque nos perdonó y ahora apreciamos que también compró nuestra salud. Veamos en la palabra. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El apóstol Pablo reitera estas palabras de de Isaías 53:4. En la segunda parte de este versículo del Nuevo Testamento, Pedro dice, pero por su herida, habéis sido sanados. 1 Pedro 2:24. Dios no nos va a sanar. Tanto Isaías como Pedro estipulan que ya nos sanó. Lo voy a repetir. Dios no nos va a sanar porque ya nos sanó. En el libro de Isaías y en las cartas de Pedro, los verbos están conjugados en el pasado. Y eso es increíble considerando que el profeta Isaías escribió sus predicciones alrededor de 700 años antes de Cristo. Las buenas nuevas siguen, como si lo anterior no fuera suficiente. En medio de la cita de Isaías podemos leer, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo opuesto de una rebelión es la paz. Jesús sufrió el castigo para poder darnos su paz. Leamos las palabras directas de él en el Evangelio de Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esta paz que sobrepasa el entendimiento es fruto del Espíritu Santo. De hecho, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, está la lista de los 9 aspectos del fruto del Espíritu. Esta paz es imposible recibirla si no se actúa conjuntamente con la fe. La fe con la que Cristo venció al mundo. Aclaro esto. No es que usted va a vencer en la circunstancia que está viviendo, sino que Él venció en tu lugar y en mi lugar. Tenemos que recibir la victoria por fe. No importa la evidencia, entre comillas, que nos muestra nuestros 5 sentidos, sino que es la palabra de Él en contraste con este mundo. La verdad de Dios en oposición a las mentiras de este siglo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. 1 de Juan 5:4. La victoria es indiscutible cuando la realidad espiritual gana contra la falsa evidencia manifestada en la circunstancia. Recuerde que lo espiritual existió antes de todo. Lo espiritual se hace manifiesto en el mundo material. Lo espiritual es la causa de lo que se ve en el mundo natural o la manifestación. Ese defecto, sea bueno o sea malo. Cuando vimos anteriormente en este capítulo, el diablo manda el dardo y si lo recibimos, se hace manifiesto. De la misma manera, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. La palabra dice que Cristo nos sanó en la cruz. Por lo tanto, si recibimos esta verdad, no importa lo que nos rodea. Será manifiesto en lo natural porque fue gestado en lo espiritual primero. Hay 2 fuerzas operando, el bien y el mal.
En fin, Dios sigue su mismo modus operandi a través de la fe. La única diferencia es que Dios está a nuestro favor y que Cristo ya venció, ya ganó la batalla y nos regala la victoria a través de nuestro sexto sentido, la fe. Entonces, no hay que luchar. Hay que vivir en reposo. Hay que vivir descansando en la obra redentora de Jesucristo. Muchas personas no viven en esa obra redentora en cuanto a su salvación. Creen que igual que un día se portan bien y están ganando el cielo, otro día meten la pata, como decimos en Costa Rica, y van para el infierno o están en riesgo a ir al infierno. Eso no es cierto. Es una mala interpretación acondicionando la salvación al comportamiento del ser humano. Hemos visto hoy que nuestra condición es un traslado de reinos. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Igual que nuestra condición de pobreza ha pasado a prosperidad, nuestra condición de enfermedad ha pasado a salud, igual que nuestra esencia, nuestra alma interior ha sido y está en proceso de renovación por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guía a la verdad de Dios para que podamos vivir esa transformación desde el interior hacia afuera y que se refleje en nuestro comportamiento que estamos creyendo correctamente. Creer correctamente es creer en un sacrificio completo, creer que Jesús lo logró. No le puedo sumar ni restar nada a lo que Él hizo por mí. Creer incorrectamente, creer mal, es creer que yo tengo que hacer, yo tengo que lograr, yo tengo que cumplir para que Dios me bendice. No es así. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según Efesios 1:3. Ya lo hizo. Estamos ya en el favor de Dios. Estamos ya en un año agradable del Señor. Disfrutemos esta gran salvación. Disfrutamos este regalo de la gracia de Dios y esta vida victoriosa que Él nos ha dado para disfrutar y vivir como se debe. En victoria, la victoria de Él, que Él lo logró, que Él cumplió. Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que sí, pero está condicionado a que yo cumplo un montón de cosas. No, está acondicionado a una sola cosa, que seamos transparentes en cuanto a la fe, que si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Él dice que es así, es así. Aunque nuestros cinco sentidos pueden cuestionar en algún momento por medio de una circunstancia o situación de esta vida, nuestro sexto sentido nos dice, pero es por medio de la fe. Créelo, hazlo tuyo. Reciba lo que Dios ya ganó por ti. Recíbelo en todos los aspectos de la vida. Espiritual primero. En nuestro alma, nuestras emociones, nuestro intelecto. Que lo comprendamos para disfrutarlo. En nuestro cuerpo, para que vivamos en la salud que Dios predestinó para nosotros por medio de Cristo. Y en lo material, para que tengamos más que suficiente para vivir en esta vida y también bendecir a otros. Les deseo esa misma bendición. Esfuérzate, como dijo Pablo, esfuérzate en la gracia. Seguiremos la próxima semana. Feliz domingo.
Bendiciones.